Buenos días, muchas gracias por asistir a la presentación de este trabajo titulado Harina pirodestrenizada de ñame de Oscoralata, una nueva fuente de fibra alimentaria. Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Polisacáridos Vegetales del Instituto de Biología Experimental UCB con el apoyo de la Gerencia de Estudios y Desarrollo del Proyecto de la CODECID financiado por FONACYT. El ñame es un tubérculo perteneciente a la familia de las Diascoraceae que suele ser cultivado en Venezuela en pequeños sembradíos y distribuido a nivel nacional. Usualmente el consumo de este rubro se da por la ingesta del tubérculo entero una vez cocido. No obstante, se pueden producir alimentos alternativos de fácil preparación, como por ejemplo en forma de harinas. Una ventaja de pasar del tubérculo a la harina es que disminuye el porcentaje de humedad, lo cual aumenta la vida útil del alimento, así como los nutrientes en la composición proximal, haciendo énfasis en el aumento del porcentaje de proteínas y carbohidratos. Dentro de estos últimos, presente la fibra alimentaria, la cual interviene en la modulación de la microbiota intestinal, pudiendo ser definida como la parte comestible de las plantas que pueden fermentarse total o parcialmente en el intestino grueso y no ser digeridas o absorbidas en el intestino delgado humano. Ahora bien, adicional a la fibra alimentaria presente en los distintos rubros, existen procesos que nos permiten obtener compuestos análogos con funciones similares. Tal es el caso del proceso de pirodestrinización, donde el almidón presente en los alimentos es tratado térmicamente por acción de un catalizador a temperaturas menores a 200 grados centígrados por tiempos relativamente cortos, de minutos a horas. En este proceso ocurren distintas reacciones, entre ellas la hidrólisis del almidón formando las destrinas y luego reacciones de transglucosidación donde se forman nuevos enlaces glucosídicos formando estructuras más ramificadas denominadas pirodestrinas. En estas existen enlaces no amiláceos que no son reconocidos por nuestras enzimas digestivas, lo cual permite su libre tránsito a través del intestino delgado hasta llegar al intestino grueso, donde sí son fermentadas por las bacterias allí presentes y de allí su función similar a la fibra alimentaria. Numerosos son los estudios donde se emplea almidón para la generación de estas pirodestrinas, pero muy pocos donde se utiliza a harina como materia prima. Por lo que en este trabajo nos propusimos el siguiente objetivo: producir harinas pirodestrinizadas de ñame a 3 temperaturas con tiempo y relación ácido-harina constantes y determinar su efecto en la apariencia, parámetros de color y magnitud final de hidrólisis con respecto a la harina de partida. Esta harina se elaboró a partir de tubérculos comprados en el mercado local. Una vez establecidas nuestras 3 condiciones de pirodestrinización, este proceso constó de 2 etapas en 2 días distintos. En el primer día ocurrió el pretratamiento donde se roció una masa de ácido en condiciones adecuadas en 15 gramos de harinas, manteniendo la relación a 2,34 gramos de ácido por cada kilogramo de harina. Luego de mezclar se dejó en reposo toda la noche para permitir el contacto entre el catalizador y los gránulos de almidón. Al siguiente día ocurrió el presecado para disminuir el porcentaje de humedad y que este fuera menor a 5%. Se introdujo en un desecador para temperar y luego en otra estufa por 2 horas con 45 minutos a las temperaturas de estudio, las cuales fueron 120, 150 y 170 grados centígrados. Transcurrido este tiempo, se introdujo de nuevo en el desecador para temperar, obteniéndose así nuestra harina pirodestrinizada. A esta se le registró la apariencia con ayuda de una cámara digital, se midieron los parámetros de color L asterisco, A asterisco y B asterisco en un espectrofotómetro adecuado. A partir de esto se determinó el índice marrón, el matiz, la croma y la diferencia de color con las fórmulas aquí expresadas. Por último, se determinó la magnitud final de hidrólisis, la cual se utilizó para estimar el contenido de fibra alimentaria producida. La disminución en la magnitud final de hidrólisis de las harinas pirodestrinizadas con relación a la harina de partida se definió como un aumento en el contenido de fibra alimentaria aparente producto de la pirodestrinización. Para ello, una cantidad de harina se mezcló con un buffer adecuado, se gelatinizó y luego se atemperó para que ocurriera la amilólisis. Inicialmente se tomó una muestra a t = 0 minutos para determinar el poder reductor inicial.
Luego de agregar la enzima, se tomó una segunda muestra a los 60 minutos. A esta se le aplicó el método de azúcares reductores con el reactivo del DNS. Para ello se incubaron, se diluyeron y luego se midió la absorbancia a 530 nanómetros. En esta diapositiva podemos observar la apariencia y los parámetros de color de las harinas pirodestrinizadas y de la harina de ñame con fines comparativos. Con respecto al índice de marrón, se observó un pardeamiento de las muestras con la temperatura. El matiz, que se mide como un ángulo en el eje cartesiano del color, inicialmente estaba cercano a 90 grados, lo que corresponde con el amarillo puro en el espacio de color. El aumento de la temperatura alejó este valor hacia el amarillo naranja. Con respecto a la croma, aumentó al pasar de 120 a 150 grados centígrados y se mantuvo relativamente constante al pasar de 150 a 170 grados centígrados. Todo esto se tradujo en una diferencia de color mayor con la temperatura. El perfil de color para las harinas pirodestrinizadas fue de amarillo naranja con una croma mayor en las dos temperaturas más altas. En esta otra diapositiva podemos observar la magnitud final de hidrólisis de las harinas pirodestrinizadas y de la harina de ñame. En esta última se obtuvo un valor de 67,1%, mientras que en las harinas pirodestrinizadas fue menor, disminuyendo con la temperatura. Al calcular el cambio porcentual con la fórmula aquí expresada, se observó que la magnitud final de hidrólisis disminuyó de 9 a 19%, lo que sugiere un aumento proporcional del contenido de fibra alimentaria en cada una de estas condiciones. Me permito destacar que la condición de pirodestrinización, donde se obtuvo la mayor formación de fibra alimentaria aparente, correspondió con la harina con el mayor índice de marrón. Por lo tanto, el siguiente paso en el laboratorio será buscar una condición de pirodestrinización óptima donde se forme fibra alimentaria con un mínimo de pardeamiento. En conclusión, el proceso de pirodestrinización podría aumentar la fibra en la harina de ñame con interesantes implicaciones para modulación de la microbiota del colon humano, lo que podría proveer beneficios a la salud de los consumidores de esta harina. Muchas gracias por su atención.